Buenos días, me presento. Mi nombre es Rosa Leticia Navarro Guerrero. Soy de la licenciatura en Educación Primaria del cuarto C. En esta ocasión les vengo a hablar de mi informe titulado La construcción de ambientes de aprendizaje, una experiencia con un grupo de tercer grado de educación primaria. Yo elegí el trabajar con un informe de prácticas profesionales, ya que mi intención siempre ha sido la transformación de mi práctica y estar mejorando día a día. La primaria en la cual estuve interviniendo fue la José Ortiz de Domínguez, ubicada aquí en la comunidad de Tequisa, Jalisco, en el grupo de tercero B, el cual cuenta con 20 alumnos, de los cuales 14 son niñas y 6 niños. Decidí abordar el tema de los ambientes de aprendizaje, ya que me di cuenta que mis clases eran muy repetitivas y no causaban el impacto que esperaba en los alumnos. Además de que los ambientes de aprendizaje influyen directamente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de este informe se llevaron a cabo 4 apartados: la introducción, donde se abordó en general lo realizado; el plan de acción, donde se hizo la sistematización, el diagnóstico y la problematización para conocer cuál era mi problemática; el apartado de desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora para llevar a cabo mis 2 ciclos de intervención; y las conclusiones y recomendaciones, donde se hablan de los hallazgos en general de este informe de prácticas. Los propósitos de esta investigación principalmente fue diagnosticar las problemáticas de mi práctica a partir de la sistematización para promover estrategias que me ayudaran en la transformación de mi práctica. Dentro de los específicos entró el definir un plan de intervención a partir de la problemática detectada y el poder establecer mis campos de acción. También el aplicar el plan de intervención a partir de proyectos para fortalecer mis áreas de mejora. El describir y cuestionar mi intervención dentro de la práctica a partir de la información obtenida de mis instrumentos para poder analizar mi experiencia, y el valorar los resultados obtenidos a partir de la reflexión crítica del proceso vivido, con la intención de construir un proceso para seguir transformando mi práctica. Las competencias que se lograron desarrollar fue el aplicar mis habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos, solucionar problemas y tomar decisiones utilizando el pensamiento crítico y analítico. Dentro de los profesionales estuvo el detectar los procesos de aprendizaje de los alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional, y el aplicar el plan y programas de estudios para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de los alumnos. ¿Y cómo llegué yo a estas competencias? Bueno, para llegar aquí se utilizó un autodiagnóstico de competencias, donde fui categorizando y poniendo en orden de desarrollo cada una de estas para saber cuáles eran mis debilidades y poder fortalecerlas a lo largo de este informe. La metodología que se estuvo utilizando a lo largo de esta intervención fue la investigación-acción, apoyándome del modelo de Elliott. Aquí se planifica tomando en cuenta la información del diagnóstico y la formulación de los propósitos, además la ejecución del plan de acción, además la construcción de estrategias con el fin de recoger evidencias para poder hacer una reflexión crítica y el reconocimiento de lo vivido. Es por eso que lleva estos 4 pasos: la identificación, exploración, construcción y revisión. Algunos de los instrumentos de los que me estuve apoyando fueron diarios, entrevistas, guiones de observaciones, la guía de observación no participante, entre otros. Y en todo el proceso, los participantes principales fueron mis alumnos y yo como docente en formación. Dentro del diagnóstico me estuve apoyando de Ricard Marimoya, el cual nos dice que este diagnóstico es un proceso de indagación científica que se apoya en una base epistemológica cuyo objetivo
lo constituyen la totalidad de los sujetos. Los pasos que se siguen dentro de este diagnóstico es la recogida de información y el análisis de la información recogida, valoración de la información recogida, la intervención y evaluación del proceso diagnóstico. En esta ocasión yo solamente me estoy apoyando en los primeros dos pasos, ya que la mayor parte de este diagnóstico se llevó a cabo con el apoyo de las dimensiones de Cecilia Fierro, ya que se estuvieron utilizando guías de observación y entrevistas apoyándome en lo que nos dice cada una de estas dimensiones. Llegando al punto de la sistematización, me estuve apoyando del autor Oscar Jara. Aquí el primer punto fue el punto de partida, el cual nos pide haber participado en la experiencia que fue el haber realizado mis prácticas, el tener registros de la experiencia y llegamos al punto de las preguntas iniciales. Aquí es donde se nos describe por qué queremos hacer esta intervención, por qué queremos sistematizar, qué experiencias queremos sistematizar. Aquí ya estamos delimitando nuestro objeto, objetivo y eje de sistematización. Aquí mi objeto fue la transformación de la práctica. Mi objetivo fueron las dimensiones de la práctica para poder rescatar esta información y mi eje, la dimensión didáctica, ya que me estuve enfocando en mi práctica. Esta primera parte de la sistematización se llevó a cabo del 9 de septiembre al 4 de octubre. Aquí, ya que intervenimos, nos dimos cuenta que no sé, me estoy aprendiendo de diversos instrumentos, como eran las rúbricas, las listas de cotejo, los videos, los audios, las fotografías, las entrevistas, para poder rescatar todo lo obtenido y poder llegar a la recuperación del proceso vivido y contar qué fue lo que se estuvo obteniendo en esta primera sistematización. Dentro de la segunda parte ya fue regresando de mi primera intervención y ya cambió mi objeto, objetivo y eje de sistematización, el cual ahora mi objetivo se cambió a la transformación de mi práctica, ya con el apoyo de la dimensión didáctica, ya que conocía cómo era mi práctica. El objeto ya fueron los ambientes de aprendizaje, el cual es mi tema, y mis ejes fueron mis campos de acción que se fueron desarrollando con las problemáticas detectadas. En esta segunda sistematización se volvieron a realizar cada uno de estos pasos. Bueno, dentro de la recuperación del proceso vivido, me apoyé de las dimensiones de Cecilia Fierro. Aquí pude rescatar lo más relevante de cada una de ellas. Dentro de la dimensión personal, aquí me di cuenta de cómo era mi práctica, cuáles eran mis motivaciones y reflexioné sobre cómo era mi intervención. En la dimensión interpersonal me di cuenta de cómo trabajaban los alumnos, cómo era el clima laboral, cómo era la comunicación y la armonía en esta primaria. Dentro de la dimensión valoral, cuáles eran los valores, qué tal convivían, cuáles valores habían desarrollado. Dentro de mi dimensión social, me enfoqué en saber cuál era la cultura de la comunidad, si participaban los padres de familia, cómo era el contexto, si había inclusión en el grupo y en la primaria. La dimensión institucional, donde me apoyé de guías de observación para conocer cómo era la infraestructura, cuáles eran los roles que tenían los docentes, cuál era la organización, los recursos y por último la dimensión didáctica, donde me di cuenta de mis problemas, los cuales eran que mis clases eran repetitivas, no había mucha motivación, me costaba un poco el trabajar con el control del grupo y el contextualizar las actividades, así como de que no sabía de qué manera evaluar correctamente, ya que había hecho
estas reflexiones, me fui a la reflexión de fondo. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué si yo hacía esto, sucedía esto? ¿O qué hacía yo cuando pasaba cierta cosa? Aquí me puse a reflexionar. ¿Por qué pasó cada una de las cosas? ¿Y qué hice yo en ese momento? Después se llegó a la categorización de enunciados, ya que había rescatado todas mis ideas del proceso de las reflexiones a fondo. Fui a categorizar mis enunciados para ver cuáles se relacionaban y los acomodando, ya que primero los acomodé por dimensiones, luego los fui categorizando en los que se parecían para poderle sacar causa, efecto y manifestación a cada uno de ellos y poder llevar a cabo la elaboración de mi red de problemas al estar relacionados a estos problemas y ver cuál era el que tenía más impacto y se llegara a mi problemática principal. También me estuve apoyando en el árbol de problemas y objetivos para conocer cuáles eran mis problemáticas y qué es lo que debía de cambiar para poder llegar a la transformación de la práctica. Ya que se realizó todo este proceso, llega al enunciado problemático, el cual dice así: la docente en formación y los alumnos se encuentran desmotivados y no se logran los propósitos esperados en la clase. Así que es por esto que yo elegí el tema de los ambientes de aprendizaje, ya que me di cuenta que si yo favorezco estos ambientes voy a lograr que los alumnos estén más motivados, trabajen, ya que me voy a estar enfocando en sus intereses y necesidades para que se logren los propósitos y mejore la calidad de aprendizaje de los alumnos. Para mi intervención, los propósitos fueron los siguientes: principalmente el diseñar, aplicar y evaluar un plan de intervención a partir del diseño de los campos de acción que surgieron de mis problemáticas, y dentro de los específicos fue el describir la experiencia vivida mediante los instrumentos utilizados, explicar los acontecimientos vividos dentro del plan de intervención mediante el análisis de las hipótesis con la intención de mejorar mi práctica, evaluar los resultados mediante el análisis de los campos de acción con la intención de poder reconstruir mi segundo ciclo, y la reconstrucción de mi práctica profesional mediante los resultados obtenidos y la realización de nuevas estrategias. Llegando al punto de la revisión teórica, me apoyé de diversos autores como fue David Jonassen, Tyler, Piaget y Malaguchi. Aquí Jonassen nos dice que para generar ambientes de aprendizaje, estos deben ser flexibles para adaptarse a las necesidades individuales de los alumnos. Dentro de mis campos de acción, que fue la planificación, Tyler dice que se deben tener objetivos claros basados en las necesidades y el contexto de los alumnos. Dentro de mi campo de actores, me apoyé de Piaget, el cual nos habla que los alumnos siempre deben ser el centro del aprendizaje para que ocurra de una buena manera y estarlos apoyando en su proceso en todo momento. Dentro de mi campo de ambientación de espacios, que me apoyé de Malaguchi, nos dice que es muy importante estos ambientes, ya que es el tercer maestro. Importa mucho cómo estamos interviniendo el aula y cada uno de los espacios donde impartimos estos aprendizajes. Ya para llegar a este primer ciclo, se realizaron las hipótesis de acción. Para realizar en estas hipótesis me basé en para qué lo quiero hacer y por qué. O sea, qué es lo que voy a hacer y para qué. O sea, cuáles son los cambios que quiero lograr. Dentro del campo de planificación me enfoqué en diseñar proyectos que estuvieran contextualizados y que respondan a las necesidades e intereses para así aumentar la motivación y la mejora del logro de los aprendizajes esperados. Dentro del campo de componentes pedagógicos, me di cuenta que al integrar componentes pedagógicos dentro de mi práctica, se van a favorecer la construcción de ambientes de aprendizaje para que los alumnos se muestren motivados y tengan interés en seguir aprendiendo. Dentro del campo de los actores,
Al estar trabajando con distintos sectores educativos se va a fomentar la sana convivencia, la resolución de conflictos y el trabajo colaborativo con el fin de promover un ambiente adecuado para el aprendizaje de los alumnos. Y en el campo de ambientación de espacios, me di cuenta que al intervenir en la organización y la adecuación de los espacios educativos se va a favorecer un aprendizaje significativo y los alumnos van a trabajar de una mejor manera. Bueno, llegando a mi primera estrategia dentro del campo de planificación, la cual lleva por nombre el diseño de planeaciones vinculando el contenido con la Navidad. Bueno, yo quise relacionarlo con la Navidad porque era en ese momento algo que estaba resonando mucho en los alumnos y era su interés principal, por lo que mi propósito fue diseñar una planeación en la que pudiera enfocar mis PDA en los contenidos con el tema de la Navidad, poderlos relacionar para que los alumnos se motivaran al momento de realizar estas actividades y empezaran a sentir un gusto al estar trabajando. Dentro de esta estrategia se incluyeron diversas actividades como fue la elaboración de estrellas, la elaboración de esferas, el realizar dibujos que estuvieran enfocados con la Navidad. Dentro de este campo me enfoqué en que todas las actividades dentro de los contenidos estuvieran enfocadas a la Navidad. Traté de adecuar cada una de las actividades a realizar para que fueran de su agrado y se interesaran al momento de realizarlas, lo cual fue algo que me resultó positivo, ya que se logró que los alumnos se mostraran más motivados. Dentro del campo de componentes pedagógicos, el cual tuvo como propósito desarrollar actividades que estuvieran vinculadas con la Navidad y al relacionarlas fomentaran un ambiente de aprendizaje positivo a través de la música, la creatividad y la experimentación. En este campo se realizaron distintas actividades que fue la expresión musical. Aquí estuve poniéndoles música, villancicos, mientras estaban trabajando las actividades, ya que era algo que ellos me pedían y les gustaba mucho. También el desarrollo del pensamiento de los alumnos. Aquí me enfoqué en realizar actividades para captar su atención y pudiéramos trabajar de una buena manera, pero sin dejar de lado la Navidad. En los aprendizajes significativos y experimental realizamos un experimento ya que se estuvo viendo lo de los ecosistemas en donde creamos un muñeco de nieve. Ellos sintieron la textura, cómo era sentir la nieve y se emocionaron mucho, les encantó la actividad, ellos estaban felices de haber ido a la escuela. Alumnos que no les gustaba ir me dicen, maestra, ay, qué bueno que vine, estoy bien a gusto, me gustó mucho su actividad. Así que esto me motivó a seguir implementando estrategias de esta manera, hacer que mis actividades fueran divertidas, enfocarme en que realmente los alumnos obtuvieran un buen aprendizaje. En el bienestar físico y cognitivo me apoyé de las hojas activas para poder relajarlos en momentos donde sintieran tensión y estuvieran estresados y la evaluación formativa. Yo había hecho una tabla donde les iba poniendo estrellas de acuerdo a las actividades que me iban entregando. Al principio me funcionó muy bien, pero después me di cuenta que algunos alumnos iban, le quitaban una estrella a su compañero y se la ponían, lo que al final me generó algunos problemas y dejé de utilizarla y no se llevó a cabo como se tenía previsto. Dentro del campo de los actores me enfoqué en hacer actividades donde pudiera incluirlos a todos y empezaron a trabajar en equipo, ya que era una de sus principales dificultades. Ellos no sabían cómo relacionarse, por lo que incluí el pino del aula, donde creamos un pino entre todos para ponerlo de decoración. Además de que hicimos obras de teatro enfocándonos en la Navidad, en sus tradiciones y cómo trabajaban con estas tradiciones en su casa, cómo eran. Y también se realizaron cartas a sus compañeros para desearles buenos deseos por esta Navidad.
El propósito de esta estrategia fue crear un ambiente de aprendizaje en donde los alumnos podían desarrollar distintas habilidades a través de distintas actividades navideñas. En el campo de ambientación de espacios, realicé un pequeño rincón en donde había distintos elementos para que ellos pudieran trabajar después de realizar alguna actividad. Había dibujos, hojas blancas, hojas de color, marcadores, colores, para que ellos pudieran hacer alguna manualidad, colorear o hacer algo acerca de la Navidad mientras los demás de sus compañeros estaban trabajando y no me los distrajeran y pudiera tener como la atención de todos. Además de que al trabajar con este rincón, mi propósito fue que ellos se sintieran cómodos y estuvieran motivados al momento de estar realizando estas actividades. Quería que ellos tuvieran un lugar donde ellos se pudieran concentrar y llevar a cabo distintos trabajos para que pudieran desarrollar su creatividad. Para realizar la evaluación de este primer ciclo, me estuve apoyando en una escala de rango de mis diarios que estuve realizando cada día y de algunos cuestionarios que le hice a los alumnos para conocer qué tanto me habían funcionado mis estrategias. Aquí me di cuenta que sí había cambiado un poco cómo llegué yo al grupo y cómo había estado en este primer ciclo, ya que sí noté mejor en los alumnos, ya que al cambiar mis actividades yo también me mostraba más motivada, por lo tanto se los transmití a ellos y pudimos trabajar de una mejor manera. Durante todo este proceso me estuve basando en el ciclo reflexivo de Smith, el cual consta de 4 pasos. La descripción. Aquí me apoyé todos mis instrumentos para describir qué fue lo que estuvo sucediendo. En la explicación, el por qué. ¿Por qué lo hice de esta manera? ¿Por qué decidí hacerlo así? ¿Por qué lo hice así? En la confrontación, aquí me apoyé de mi revisión teórica, de mis autores. ¿Qué me decían ellos? ¿Qué fue lo que hice yo? O sea, ¿por qué estaba pasando esto dentro de mi práctica? Y por último, la reconstrucción. Aquí ya me puse a analizar, lo voy a intentar de esta manera, voy a trabajar de esta manera y voy a hacer esto para mi segundo ciclo. Ya, ahora sí, abordando mi segundo ciclo, también lo trabajé por campos de acción. Aquí se van a mencionar en general, y ahorita se los voy a explicar a continuación. Se estuvo trabajando con la elaboración de proyectos, distintas secuencias como mi playlist, la elaboración de un fichero, el sistema de recompensas, los juegos con intención educativa. También se abordó el trabajo en equipo, la caja de la gratitud, el buzón del amor y la amistad y el rincón de lectura. Bueno, para trabajar con el campo de la planificación llevó a cabo la elaboración de proyectos. Aquí seguí yo creando mis propios proyectos, adecuando mis ideas, ya que me di cuenta que también era lo que podía hacer. Así que al reconstruirlo de cero me estuve enfocando mucho en hacer actividades que realmente estuvieran enfocadas a lo que ellos necesitaban y fueran realmente de su interés y pudiera incluirlos a todos sin dejar a nadie de lado. Por eso traté de que hubiera distintas actividades para abarcar las necesidades de cada uno de ellos y estuve realizando listas de cotejo y evaluaciones para poder estar evaluando los resultados y también hubo coevaluaciones y autoevaluaciones para que ellos mismos se dieran cuenta de cuál era su proceso. Aquí mis proyectos fueron enfocados en sus necesidades, como por ejemplo hice el proyecto enfocado en sus emociones, ya que ellos no sabían cómo debían trabajarlas. También uno de la sana convivencia, ya que aún me costaba un poco de trabajo el que ellos se pudieran relacionar. El de las habilidades, también para que ellos pudieran desarrollar sus habilidades cognitivas, sociales. Cada una de estas habilidades también poder hacer actividades divertidas y que ellos se interesaran en seguir trabajando. Dentro del componentes pedagógicos y relación de playlists, aquí cada uno de los siempre y cuando pudieran marcar las cifras adecuadas a sus necesidades. Se elaboró el fichero. Este fichero se elaboró mientras estuve el séptimo semestre. En este me apoyé para poder liberar tensiones, crear equipos, organizar actividades, mediante juego y se mostraran
actividades o premios dependiendo como de su comportamiento, qué tanto trabajaban y se evaluaba de manera grupal, así que todos tenían que trabajar en conjunto para poder llegar a cada una de estas actividades. Y lo que queremos planeaciones hubiera muchos juegos para que los aprendizajes les quedaran más claros y se mostraran motivados. Bueno, aquí les puse una actividad cuáles son evidentes las actividades que se realizan siempre tratando de cumplir con las necesidades del grupo. Dentro del campo de actores se siguió trabajando en equipo y se hizo la caja de la gratitud. Aquí cada alumno debía agradecerle algo a su compañero para poder reforzar estas amistades, estos lazos y hubiera una buena armonía dentro del grupo. Y como estaba acercando lo de el Día del Amor y la Amistad, se elaboró un buzón donde ellos estuvieron dando cartas, un intercambio de cartas para que nadie se quedara sin alguna carta y después de manera ya voluntaria a quien le quisieran enviar para desarrollar valores y habilidades a través de la colaboración, la convivencia y crear ambientes positivos y un entorno escolar más amigable. Por último, en la creación de espacios se hizo un rincón de lectura, ya que me quise enfocar en esto, ya que notaba que ellos no se mostraban interesados por leer, por lo que me enfoqué en buscar libros de su interés para poder crear un pequeño espacio dentro del salón y ellos pudieran tomar un libro entre alguna actividad, cuando se sintieran estresados, abrumados y se relajaran. Esto me sirvió mucho porque sí les llamó la atención, sí se acercaban y entre ellos se compartían los libros. Me dicen, ay, lee este, porque habla sobre esto. Y se interesaban, o sea, ya sentían ese gusto por la lectura. Fue lo que me ayudó mucho también para unirlos y se creara un ambiente positivo. Para la evaluación me estuve apoyando también de las escalas de rango, donde ya vi que tuve mejores resultados, ya los alumnos ya se interesaban más, también yo cambié un poco mis actividades, también me enfoqué más en que realmente se cumpliera cada una de ellas y enfocándome en generar buenos espacios para ellos. También me apoyé de los diarios, de las rúbricas y de una entrevista que me realizó el docente titular. Bueno, yo aquí llego a la conclusión de que este proceso estuvo lleno de enseñanzas y aprendizajes, el tener prácticas auténticas, adaptando mis actividades al contexto y necesidades de los alumnos, me ayudó a generar ambientes de aprendizaje motivadores y positivos para los alumnos. Dentro de los logros me doy cuenta que se crearon estos ambientes, se hicieron actividades contextualizadas y dinámicas, se mejoró la comunicación, se desarrollaron habilidades sociales, cognitivas y emocionales y se notó una transición de una práctica tradicional a una centrada en el alumno y creo que tuvo un impacto tanto en mí como en los alumnos, ya que tuvieron mayor motivación y mejores aprendizajes y la escuela se hizo un clima positivo y colaborativo. Bueno, esto de mi parte es todo. Muchas gracias y los dejo con esta frase. Un aula debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. Loris Malaguzzi.